Hola amigos, buenas noches, gente bonita de Facebook, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, pues como les anuncié en la tarde, el día de hoy vamos a hablar sobre la personalidad narcisista y cómo lidiar con una personalidad narcisista, especialmente cuando esta persona con una tendencia narcisista de manera marcada, pues es una persona con la cual tú tienes que lidiar de manera constante, de manera cercana, todos los días, ya sea porque es, bueno, tu compañero de trabajo, un familiar, tu pareja o algún otro tipo de persona muy allegada a ti. Mientras se van conectando, pues les comento cómo surgió la necesidad de este tema. Este tema es una propuesta que ustedes me hicieron cuando les pregunté qué tipo de temas les gustaría que les estuviera explicando a través de lo que es una transmisión en Facebook Live. Y bueno, había quedado pendiente este tema, no lo había podido dar por cuestiones de salud. Mi garganta se vio afectada por los cambios de clima aquí en el estado de Guanajuato, que es donde yo me encuentro. Me enfermé aproximadamente casi por 2 semanas de la garganta de manera muy marcada. Fui al médico y el médico me dijo que, bueno, esto se debía a una infección de tipo viral que yo había pescado porque había estado como expuesta a lugares en donde el frío estaba como muy extremo y esto me había afectado mucho lo que era las defensas y se me habían bajado, que debía de descansar lo más posible la garganta, tomar muchos líquidos y bueno, pues ya saben, menos estrés y mucho descanso. Así que me lo tomé muy en serio y había tratado de reducir al mínimo lo que son las transmisiones en vivo. De hecho, lo que son las entrevistas están suspendidas. Espero que en esta semana ya les esté anunciando la siguiente entrevista que está por ahí ya pues estoy dialogando con la institución donde voy a hacer la próxima entrevista y ya les estaré comentando. Pero lo prometido es deuda y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ustedes mismos me han solicitado. Me encanta que me hagan este tipo de propuestas de temas porque eso, hola Isa, buenas noches, saludos. Porque esto a mí me indica, me ayuda a conocer cuáles son exactamente las necesidades, las inquietudes que ustedes tienen acerca de los temas referente a lo que es la salud emocional, lo que tiene que ver con manejo de emociones, que es el área en el cual yo me manejo, es mi área de especialidad y por ahí surgió la propuesta de lo que es la personalidad narcisista. Hay alguna lista que por ahí tengo anotada de otros temas que ustedes mismos me dijeron. Si los estoy tardando en tratar, no se desesperen, en algún momento cada uno de ellos los voy a ir abordando junto con otros que también voy tratando de darles para abrirles como la expectativa, para abrirles lo que es la visión de qué otro tipo de temas podemos hablar para mejorar lo que es nuestra salud emocional. Y bueno, vamos empezando, veo que ya hay más personas conectadas. Díganme desde dónde ustedes me están escuchando, desde dónde me están viendo y si van teniendo dudas, preguntas, comentarios acerca del tema de la personalidad narcisista, con mucho gusto, poco a poco, lo vamos a ir resolviendo. ¿Qué es la personalidad narcisista? Vamos empezando. Bueno, pues les quiero comentar, quiero hacer primero la diferenciación entre lo que son los rasgos narcisistas y lo que es un trastorno de personalidad narcisista. Dentro de todo lo que dentro de lo que es una personalidad normal, existe una serie de rasgos que nosotros tenemos, los cuales pueden aparecer en mayor o menor medida dentro de lo que es el perfil o la gama de características que nosotros contamos como seres humanos. Perdón. De manera normal, todos los seres humanos, ustedes que me están viendo allí en casita o donde quiera que se encuentren, y yo también contamos con rasgos de personalidad narcisista o rasgos narcisistas, mejor dicho. Esto es, hola Lirra Sarro,
Buenas noches, saludos desde Pénjamo, Guanajuato. Saludos a Pénjamo. Estuve allí aproximadamente hace 2 semanas dando una plática para el DIF y me encantó la experiencia. Muchos saludos a Pénjamo y a las personas del DIF por su cálida bienvenida y espero volver a ir allá con ustedes en algún otro momento si Dios me lo permite y ustedes me vuelven a invitar, por supuesto. Todos tenemos rasgos de narcisistas. Esto es a lo que voy. Tú, yo, todas las personas contamos con rasgos narcisistas dentro de lo que es nuestra personalidad y esto no es malo. Necesitamos esos rasgos narcisistas para darle equilibrio a nuestra personalidad. Nuestra personalidad debe de estar compuesta por características positivas y negativas, y hago así entre comillas porque en sí, si nos vamos al sentido estricto dentro de lo que es el análisis en psicología de lo que es la personalidad, en sí las características de la personalidad no son ni malas ni buenas, simplemente son características de la personalidad que, dependiendo hacia dónde se muevan estas características de la personalidad, se pueden convertir en algo positivo o en algo negativo. ¿A qué es a lo que me refiero? Hola, León Baisley. Hace poco estuvimos platicando por ahí por Messenger. Mucho gusto. Gracias por estarme escuchando, por seguirme en lo que son las redes sociales. Volviendo a la explicación, las características de personalidad no son ni buenas ni malas, sino de la manera en que nosotros las utilizamos se vuelven algo positivo o negativo dentro de lo que es nuestra personalidad. Entonces, los rasgos narcisistas son necesarios dentro de nuestra personalidad porque le dan equilibrio. ¿Sí? Una persona que no cuenta con rasgos narcisistas también puede convertirse en una persona que sufre, que va a perder el equilibrio dentro de su personalidad porque le hacen falta esos rasgos narcisistas que le ayuden como a resaltar sobre las demás personas, a darse valor, a ver por sí mismo. Es decir, en pocas palabras o en palabras más coloquiales, necesitamos también ser egoístas y ser egocentristas dentro de lo que es nuestra personalidad, porque eso nos ayuda a defendernos o a protegernos de lo que es a defendernos de lo que es el mundo exterior, de lo que es nuestro medio ambiente, ¿sí? Ahora, hay un trastorno de la personalidad que se vuelve patológico, la manifestación patológica de los rasgos narcisistas es el trastorno de personalidad narcisista, a lo cual nosotros sí nos referimos como que es la parte tóxica, la parte negativa, la parte patológica de lo que es un trastorno o lo que son los rasgos de personalidad narcisista, porque esta parte lleva al desequilibrio a la persona, porque no lo ayuda a relacionarse con el medio ambiente, que el medio ambiente es todo lo que nos rodea, todo lo que está afuera de nosotros. Eso hace que la persona tenga dificultades para relacionarse, tener interacciones con las demás personas sanas, y hace que esto también no sea una persona funcional en muchas áreas de la vida, en el área laboral, en el área de las relaciones interpersonales, románticas, en el área familiar. ¿Sí? ¿Cuáles son las características o los indicios de que se está teniendo o una persona tiene un trastorno de la personalidad narcisista? Bueno, pues les voy a ir enumerando algunos. Algunos de estos rasgos tienen que ver que son personas sumamente prepotentes, exageran mucho lo que es el valor acerca de sí mismos, son personas que buscan privilegios, reconocimientos, son personas que les gusta contar con admiración excesiva y constante, y cuando no cuentan con esa admiración es excesiva y constante por parte de las personas con las cuales se relacionan, pues entonces se llenan de frustración, se llenan de coraje, y no es solamente que experimenten esa frustración o ese coraje, sino que se vuelven agresivos, se vuelven groseros, se vuelven prepotentes contra las personas que ellos consideran que no les están dando la admiración, el respeto, la atención que ellos merecen. Siempre están exagerando sus logros, sus éxitos, su belleza, se sienten
por encima de las demás personas, y no solamente se sienten por encima de las demás personas, sino que también buscan la manera de, de aplastar a aquellas personas que sienten que los están rebasando, ¿sí? Para sentirse bien, ellos humillan o critican o se burlan de las otras personas que sienten que están por encima de ellos, como una manera de buscar ese sentimiento de bienestar, pero a costa de las demás personas. Son personas que constantemente están fantaseando acerca del éxito, están fantaseando acerca de sus logros, y siempre llevan cualquier detallito que ellos han hecho al más mínimo, lo llevan hacia la exageración. Les gusta monopolizar mucho la atención, y cuando no tienen esa atención se pueden volver en algún momento muy agresivos y violentos. No quiere decir que aquellas personas que tienen un trastorno de personalidad narcisista son personas que pueden llegar a dañar físicamente a las demás personas, pero sí pueden llegar a caer en el chantaje emocional, en la manipulación, en el juego de la culpa. Sí pueden llegar a caer mucho en lo que es denigrar a las demás personas, la violencia psicológica. Cuando ya le agregamos lo que es la violencia física, la transgresión a los derechos humanos, la afectación del bienestar físico, la amenaza, pues ya probablemente estemos pensando en que esa persona, además de tener un trastorno de personalidad narcisista, está agregado, tiene una comorbilidad con otro tipo de trastorno que probablemente tenga que ver con la personalidad disocial, o algún otro tipo de personalidad patológica, ¿no? Que hay varios, ¿no? También son personas que les cuesta mucho la empatía, entender el punto de vista de las demás personas, les cuesta mucho entender lo que sienten las demás personas cuando están intercambiando con ellas, se les dificulta ponerse en los zapatos de las demás personas. Son personas que sí, fácilmente sienten mucha envidia hacia los demás, o fácilmente también están interpretando que las demás personas los envidian, ¿sí? Siempre quieren tener lo mejor, y cualquier cosa que alguien más tenga van a buscar como disminuirla, o buscan superarla teniendo algo mejor. Es decir, si tú llegas y le dices, ay, ¿sabes qué? Me compré esta pulsera, te van a decir, yo tengo una mejor. ¿Sí? Si tú le dices, ay, ¿sabes qué? Yo fui a un viaje y me la pasé bien bonito, y te van a contar la experiencia del viaje en el cual a ellos les fue mucho mejor, y si no la tienen, pues van a tratar de encontrar el defecto o criticar la manera en que tú estás haciendo las cosas. El chiste, como diríamos comúnmente, es que ellos siempre son los mejores, ¿sí? Les cuesta mucho regular lo que son las emociones, son personas que pasan de un estado de tranquilidad a un estado de exaltación muy fácil, y se les hace difícil volver a un estado de tranquilidad. Es decir, son personas muy vulnerables emocionalmente, en el sentido de que fácilmente pierden el control de lo que son las emociones, y tienen muchas dificultades para aceptar la crítica. Cabe la pena aclarar que dentro de lo que es la clasificación de los trastornos mentales, el trastorno de personalidad narcisista entra dentro de la clasificación de un tipo de trastorno que es de tipo asintónico. Sintónico es porque en realidad el narcisista en realidad está a gusto con su problema. Para él los demás son los del problema. Eh, es decir, hay como dos tipos de trastornos. Aquellos trastornos en los que la persona sufre el trastorno y está a disgusto con su trastorno, y eso lo lleva a buscar ayuda. Se cortó, perdón, no me di cuenta que se cortó, Mari.
Siempre, ok, qué bueno que siempre aprendes. Entra en lo que son los trastornos de tipo distónico, que son los que estaba explicando, son trastornos, son trastornos de personalidad, de conducta, de la alimentación que la persona vive de manera desagradable. ¿Sí? Es decir, le causan un sufrimiento y ese mismo sufrimiento los lleva a buscar ayuda, a reconocer el problema, mientras que el trastorno de personalidad narcisista pertenece a la categoría de trastornos sintónicos, ¿sí? Que quiere decir que la persona no experimenta su trastorno como algo desagradable, ¿sí? Porque en realidad la persona interpreta que él o ella no son los del problema, sino los del problema son los demás. Los demás son los que sufren el trastorno de la persona, no la misma persona, lo cual hace muy difícil su atención, debido a que la persona en sí no reconoce que tiene un problema porque no lo vive como un problema, no lo sufre como tal, y si acaso en algún momento lo lleva a buscar ayuda es porque el entorno, es decir, las personas que lo rodean, lo condicionan o lo orillan o lo obligan a buscar atención. Entonces, cuando se trabaja en terapia con este tipo de personalidades, es difícil, no imposible, la atención, porque la persona en sí no ve como tal el problema, sino que lo que interpreta es que los demás no lo entienden o no están a su altura. Espero que esa parte quede como clara, ¿no? Porque es muy difícil que un narcisista acuda a atención psicológica. Pero bueno, el tema de esta transmisión es cómo lidiar con una personalidad narcisista, porque como lo explicaba hace un momento, el problema con la personalidad narcisista en la parte patológica no lo sufre como tal el narcisista, sino las personas que lo rodean son los que van a buscar ayuda o van a buscar la manera de lidiar con este tipo de personalidades, ¿sí? ¿Cómo lidiar con un narcisista? Lo primero que tenemos que hacer es identificar que nos estamos enfrentando con una personalidad narcisista. Y aquí necesitamos diferenciar muy claramente, ¿sí? Si estamos enfrentándonos con una persona que simplemente tiene rasgos de personalidad, tiene rasgos narcisistas, perdón, corrijo, tiene rasgos narcisistas con los cuales nosotros nos está costando trabajo lidiar, tal vez porque nosotros tenemos una personalidad de tipo, no sé, esquizoide, evitativa, pasivo-agresiva, demasiado tímida, insegura, ansiedad, y que por eso nosotros estemos chocando mucho, o efectivamente nos estamos enfrentando a una personalidad narcisista de tipo patológica. En el punto en el cual nosotros nos estamos enfrentando una personalidad narcisista de tipo patológica, bueno, vamos a tomar cierto tipo de medidas. Si nos estamos enfrentando a una persona que tiene rasgos narcisistas, pero no pertenece a lo que es la personalidad narcisista patológica, ahí nosotros también tenemos que aprender a reconocer nuestros problemas, es decir, lo que nos toca. Como decimos comúnmente, que cada quien se ponga el saco, que agarre su propio costal, ¿sí? Porque hay una parte que a ti te corresponde y tienes que tomar la responsabilidad, que tal vez esta persona tiene ciertos rasgos, pero que tú con tu otra personalidad patológica están chocando o están acrecentando el problema, ¿sí? Entonces ahí vamos a tomar otras medidas que tienen que ver con lo que a ti te toca y también tienes que obviamente sanar,
¿sí? Para las personas que apenas se están conectando, no se preocupen, vamos a dejar esta transmisión, este video, al finalizar la explicación para que ustedes vuelvan a reproducirla y ver la explicación desde lo que es el principio, porque es muy importante que aprendan a diferenciar entre tener rasgos narcisistas y tener una personalidad de tipo narcisista patológica. Bueno, ¿qué hacer? Sí, bueno, ya identifiqué que la persona con la que estoy yo enfrentándome o estoy teniendo problemas es una personalidad de tipo narcisista. Ok, ¿qué hacer? Primero que nada dijimos identificar que estás lidiando con una personalidad narcisista. Número 2, descubre tus necesidades también de atención. ¿A qué voy? Que una personalidad narcisista se va a relacionar de diferente manera con cierto tipo de personalidades. Te va a tratar muy bien si siente que tú estás a su nivel y que le das un beneficio que a esa persona le conviene. Una de las características de las personalidades narcisistas es que solamente se relacionan con personas con las cuales ellos sienten que están a su nivel, que son personas que les van a dar, como quien dice, un beneficio y que esas personas son personas muy especiales. Entonces, con este tipo de personas ellos se van a relacionar sumamente bien, pero se van a relacionar de una manera mal, abusiva, se van a relacionar de una manera, agresiva hasta cierto punto con aquellas personalidades que ellos consideren que están mucho más abajo del rango al cual ellos pertenecen, ¿sí? Entonces, si ellos captan, porque son como radares, ¿no? De personalidades, buenísimos, buenísimos. Si ellos captan que están lidiando o se están enfrentando con una personalidad de más bajo rango, te van a tratar como eso. Entonces tú descubre también tus necesidades de atención y los rasgos de personalidad que tú le estás proyectando a ese narcisista, porque en función de esos rasgos de personalidad, de ese nivel que la persona capte acerca de ti, te va a tratar. Me explico, como les decía a mis estudiantes en la universidad. Otro punto muy importante a tratar con la personalidad narcisista es que tú también aprendas a aceptar sus limitaciones, ¿sí? Es decir, las personas narcisistas no son personas malas, no son personas, no son monstruos, no son malvados, ¿sí? No estamos hablando de psicopatía en este punto, solamente estamos hablando de personas que tienen una muy baja autoestima, porque la base de la personalidad narcisista son personas muy inseguras, son personas que tienen una baja autoestima y son personas que han sufrido mucho en el pasado, lo que los ha llevado pues a levantar sus barreras para defenderse del medio externo, ¿sí? Pero ya lo hacen de manera indiferenciada. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es también aceptar que esa persona que sí nos cuesta mucho trabajo pues tratar, tolerar, soportar, como diríamos comúnmente, no es una persona malvada. Lo que hace no lo hace por maldad, sino que es una persona en el fondo lastimada, y hay que aprender a aceptar sus limitaciones. Si ya sabemos que ellos carecen de empatía, si ya sabemos que la forma en que piden las cosas ellos pues es una forma exigente, criticona, que siempre son perfeccionistas, que siempre están buscando la alabanza, pues hay que entender esa parte y no pedirles, como se dice comúnmente, peras al olmo, ¿sí? Porque si tú con tus necesidades, si tú con tus necesidades de atención de baja autoestima estás buscando la aprobación de un narcisista, pues no lo vas a conseguir. Y si tú ya descubriste que es un narcisista, también es tu responsabilidad, pues ya como que pues entender que no le puedes pedir algo que esa persona no te va a dar, y que seguir en la terca, perdón, pero en la necia de querer que una persona narcisista te dé su aprobación, te dé
su visto bueno, pues es algo que no va a suceder, ¿sí? Otro punto importante sobre cómo lidiar con las personas narcisistas es que busques formas alternas, busques otras personas con las cuales tú cuentes apoyo emocional, puedas apoyarte en tu autoestima, puedas encontrar esa escucha activa que por parte de una persona narcisista no vas a encontrar. Volvemos al punto anterior, no le pidas peras al olmo porque eso no te lo va a dar a un narcisista. Y ahí el del problema pues también eres tú porque sigues queriendo obtener algo de una personalidad que no te lo va a dar. Punto muy importante también, no quiere decir de que el hecho de que yo tenga empatía y compasión por el problema que esta persona ostenta, yo tenga que permitir todo todo el abuso, toda la manipulación emocional por parte del narcisista. También debo de poner mis límites y debo de poner mis reglas, ¿sí? Es decir, debo de comunicarlas de manera activa, de manera directa a la persona que ya descubrí que es un narcisista y decirle, ¿sabes qué, Pedrito? ¿Sabes qué, Pepito? Sí, a mí no me agrada que me levantes la voz y la próxima vez que tú me levantes la voz, pues yo no te voy a responder, así de simple y sencillo, y no caigas en juegos de culpas, de manipulación, porque los narcisistas son muy buenos para manipular, para hacer sentir culpas, es decir, son chantajistas emocionales por excelencia. Entonces evita mucho caer en el juego de la culpa. Aquí el juego de la culpa, acuérdate que se necesitan dos para que haya un juego de la culpa o para que haya manipulación emocional. ¿Sí? Una persona que trata de hacerlo y otra persona que permite el juego y cae en esa culpa. Es muy importante cuando no hay la posibilidad de decir, pues me alejo de la persona que es narcisista, pues asentir, sonreír, no caer en discusiones que sabemos que no nos van a llevar a ningún lado. Muchos de los errores de los narcisistas es que no saben pedir las cosas. Pueden tener razón en muchos puntos, pero la manera en que lo piden pues no va a ser la más adecuada la mayoría de las veces. Entonces aquí ya cabe el razonamiento de nosotros en donde pues hagamos un análisis y lo que me está pidiendo pues tiene razón, es lógico, es razonable y tal vez sí considerar negociar con la persona narcisista, concederle su petición, pero sí marcarle que la forma en que nos lo está pidiendo pues no es la más adecuada. Y ahí yo ya estoy poniendo un límite sano, ¿sí? ¿De qué manera yo puedo obtener la colaboración de un narcisista? De la manera en que él entienda que lo que tú le estás proponiendo, lo que le estás pidiendo, va a obtener un beneficio. Si el narcisista entiende que lo que tú le estás pidiendo, proponiendo, le va a dar un beneficio, es más fácil que esa persona acceda. Punto número 2, pídeselo también tú bonito. Si la persona, bueno, no exactamente bonito, pero sí también de manera agradable, de manera empática, de manera asertiva, ¿sí? El hecho de que esta persona no te sepa pedir las cosas de manera asertiva porque no está dentro de sus capacidades, ¿sí? No quiere decir que tú no lo debas de ser, ¿sí? Aquí se supone que si el funcional eres tú, pues entonces haz uso de esas capacidades emocionales y sigue practicando tu asertividad. No porque la otra persona no lo haga, no quiere decir que tú no lo vas a hacer. Entonces, si la persona tú se lo pides de manera amable, le dices que va a haber beneficios, escuchas sus peticiones, sus deseos, sus inseguridades, en algún momento esta persona va a acabar accediendo. Pero si tú también entras en el juego de egos, porque también a veces pues llegamos a ser muy reactivos como seres humanos, aunque no tengamos un trastorno de personalidad como tal, todos tenemos un cerebro reactivo que en algún momento le gusta pues también
tener atención, tener el gane, como quien dice, entras en el juego de los egos y dices, no, pero no se lo voy a dar o no le voy a hacer caso hasta que me diga que lo siente, que yo soy el mejor, que esto y que el otro, y ya entras en el juego del ego. Déjame decirte que a un narcisista no le vas a ganar en el juego del ego. Entonces, lo mejor que puedes hacer es escucharlo, entenderlo, pedirle las cosas de manera asertiva como debe de ser, hacerle ver los beneficios, y si en ese momento no obtienes una respuesta positiva, afirmativa o de colaboración, mantener la paciencia. En algún momento, si tú insistes, la persona narcisista puede acabar colaborando. Pero si entras en el juego del ego de que porque ya me hizo esperar o porque no me dio el gane o el sí de manera pronta, ahora cuando esta persona quiera colaborar lo voy a hacer sufrir, pues entonces tienes tú también un problema, ¿sí? Que tienes que analizar, porque necesitas que se reconozca también tu ego, ¿sí? O te gusta que sucedan las cosas siempre como tú quieres, y tendrías que analizar qué es lo que está sucediendo también contigo. Entonces, hay diferentes maneras en las cuales nosotros podemos lidiar con un narcisista. Una de las principales maneras que nosotros podemos trabajar cuando nos toca lidiar con personas de un temperamento, de un carácter difícil, voluble, vulnerable, es a través de practicar lo que es la comunicación no defensiva, que son como una serie de reglas o de estándares de comunicación que nosotros podemos llevar a cabo para mejorar o tener una comunicación lo más fluida posible con personas que son de un temperamento difícil. Una de ellas es la personalidad narcisista, la otra es la personalidad chantajista y algunas otras más. Entonces, amigos, gente bonita de Facebook, espero que con este tema pues les haya yo abierto lo que es la perspectiva de la diferencia número uno entre lo que es un rasgo narcisista y una personalidad narcisista patológica, de qué manera nosotros podemos lidiar con una personalidad narcisista o simplemente con una persona con rasgos narcisistas marcados. Recuerden, y punto muy importante con el cual quiero ir finalizando, que ninguna persona se va a aprovechar de ti si tú no lo permites, que ninguna persona te va a hacer sentir mal si tú no lo permites. Este tipo de personalidades tóxicas, este tipo de personalidades patológicas se van a relacionar contigo en función del tipo de energía que tú proyectes. Entonces, podemos ver que de manera diferenciada las personalidades narcisistas y otro tipo de personalidades patológicas no con todo mundo se relacionan igual, y esto tiene que ver con también tus necesidades de atención, tus propias inseguridades, baja autoestima, lucha de egos, lucha de poderes que tú traes. Entonces, en función de esas energías que tú estés proyectando, en la cual a lo mejor no has curado ciertas heridas, en las cuales traigas muchas cargas emocionales, este tipo de personalidades pues son como radares que las van a detectar muy fácilmente, y en función de eso se van a relacionar contigo de una manera funcional o de una manera disfuncional. Bueno, amigos, hasta aquí la explicación. Los veo en una siguiente cápsula. Si ustedes tienen temas que les gustaría que les diera, que les gustaría que les explicara, que crean que pueden aportar a las demás personas para mejorar lo que es su salud emocional, pues háganme llegar sus comentarios aquí abajo. En lo que son los comentarios los voy leyendo todos. A veces no alcanzo a contestar, algunos sí los contesto, pero en general estoy leyendo los comentarios que ustedes hacen a todas las publicaciones. Entonces, si tienen sugerencias, por favor, escríbanlas y las vamos poco a poco abordando. Los invito, todavía hay lugares para el taller de cerrando ciclos emocionales. Si te interesa cerrar heridas, ciclos del pasado, etapas que no te dejan seguir avanzando en tu vida, asiste a este taller donde a través de ciertas
técnicas de lo que es programación neurolingüística. Vamos a estar cerrando ciclos que están impidiendo que tú sigas adelante con tu vida. Empieza el 2020 con una nueva energía, ven a este taller y con todo gusto te acompañaré en este proceso de crecimiento personal. También está el curso de Management Emocional que se va a estar llevando a cabo el 14 de diciembre en el Hotel Glow Point en León. Si siguen interesados y no se han animado en inscribirse, aparten su lugar. Vamos a estar 3 ponentes hablando sobre norma 035, manejo de emociones, indicadores laborales, manejo de personal, para que ustedes pues vayan creando una nueva cultura del trabajo. Y en febrero iniciamos nuevamente otra edición de lo que es el diplomado en inteligencia emocional. No te pierdas esta oportunidad de formarte como profesional y como persona en manejo de emociones. Hasta aquí llegamos en esta transmisión. Gracias por acompañarme. Abrazos y bendiciones para todos. Que pasen excelente noche. Hasta luego, amigos.